¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente en este espacio para compartirles un mensaje de la palabra de Dios en este programa titulado Bálsamo para tu alma. Hoy hablaremos de un asunto muy importante, precisamente de la Biblia. La última vez que nos permitió Dios compartir en este espacio, pues hablamos algunas generalidades de la Biblia y vimos que el propósito de la Biblia es que el hombre crea en Dios. Vamos a abordar hoy un versículo de la Biblia precisamente, y que nos hace comprender también que este libro tan maravilloso, o esta colección de libros, tienen mucho que aportarnos, y que sin duda alguna son de gran utilidad los consejos que aporta. Así que hoy vamos a hablar de consejos que garantizan el éxito. Así que te invitamos a que puedas escuchar este mensaje, a que puedas compartirlo, a que puedas detenerte a escucharlo. Si estás haciendo pues algún trabajo, algún deber en tu casa, pues pon tu teléfono, conéctate, y mientras estás quizás haciendo tus quehaceres puedes escuchar este mensaje. Voy a compartir contigo la Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, y dice así la escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a leerlo de nuevo. Te repito la cita, se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, y dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok, según la historia bíblica, a la muerte de Moisés, el que lo sucede como líder del pueblo de Israel fue Josué. Tú has visto quizás en las películas o en los documentales o en la Biblia, lo has leído también, cómo Israel era un pueblo que estaba en el cautiverio, que estaba bajo la esclavitud que los egipcios pues tenían sobre este pueblo, el dominio que los egipcios tenían sobre este pueblo, y cómo Dios levanta a Moisés para liberar precisamente al pueblo de Israel de la cautividad en Egipto, y cómo los relatos bíblicos dicen que anduvieron por el desierto, pero Dios les tenía preparada una tierra mejor. En el sentido figurado dice que es una tierra que fluye leche y miel. Es decir, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere para nosotros algo que nos sirva, algo de ayuda. Como te lo he dicho siempre desde este espacio, debemos olvidar y debemos dejar a un lado ese concepto de un Dios castigador, ese concepto de un Dios que quiere castigar a la humanidad bajo ninguna justificación. En este caso, Dios le dijo a su pueblo: los voy a llevar a una tierra mejor, los voy a sacar de la esclavitud, de las tareas tan duras que hacen en Egipto, y los voy a llevar a otra tierra, a una tierra de mucha abundancia, donde figuradamente fluye leche y miel. Sucede que empiezan a caminar, y el recorrido que ellos hacen pues se prolonga por años, y como en los planes de Dios, Dios tiene preparado un papel para cada hombre, pues a la muerte de Moisés, que era el que lideraba al pueblo de Israel, a la muerte de Moisés, Dios ya tenía preparado quien continuara con esa tarea, pero ya no de peregrinar por el desierto, ya no de andar camine y camine, no. Ahora la tarea que le esperaba a Josué era pasar de un punto a otro, era cruzar el Jordán, ¿verdad? Porque el río Jordán era una barrera natural que les impedía llegar a su destino prometido por Dios. Entonces, pues a la muerte de Moisés, Josué, que era un general en los tiempos de Moisés, que lideraba las batallas, pues Josué toma su lugar. Y aunque entendemos que Dios lo fue preparando, porque Josué fue una persona muy cercana a Moisés, él estaba al tanto de todas las cosas,
él estaba al tanto de cómo se iban desarrollando esas peregrinaciones por el desierto, de cómo la gente se iba comportando y qué avance llevaban. Pero llega el tiempo en que Dios cumple su palabra, porque Dios es un Dios fiel, y entonces le dice Dios a Josué: levántate y cruza este Jordán, mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues tú y cruza este Jordán. Pero de todas maneras, aunque Josué estaba empapado, quizás estaba al tanto de la situación, pues para Josué no era tarea fácil, no era cualquier cosa cruzar el río Jordán. Más adelante se describe al río Jordán como un río que se desbordaba en esa temporada del año por ambos lados. Es decir, la tarea de Josué no era tan sencilla. Y ante esto, querido amigo, ante esto, en este marco histórico que estamos desplegando, ante esto, pues Dios le dice a Josué cómo iba a tener éxito en esta misión tan importante que él tenía. Y es lo que leímos, que le dice: nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para hacer y guardar todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No te parece maravilloso, querido amigo? Pues para efectos de cualquier carrera, de cualquier licenciatura, pues tú tienes que checar algún manual de operaciones, tú tienes que checar alguna bibliografía que te orienta cómo hacer las cosas. En todas las ramas, en todas las disciplinas, pues hay libros ya escritos, ¿verdad?, de gente que nos ha abierto la brecha y ha dicho: esto funciona de esta manera, esto no funciona, y ya puedes checar, ¿verdad? Están, por ejemplo, las famosas recetas de cocina, ¿no? De alguna persona ya hizo el trabajo por nosotros, ya nos abrió brecha y ahora ya nos dice qué tanto de azúcar se le pone, qué tanto de agua, qué tanto de harina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante consultar, ¿verdad? Seguramente tú tienes libros de consulta en tu casa. Desde que estamos en la educación primaria, pues nos mandan a consultar, ¿no? Una simple tarea como, por ejemplo, ir al diccionario y buscar palabras con A, con B o con cualquier otra letra. Y desde que somos niños empezamos a consultar, empezamos a ver los manuales, empezamos a checar todo aquello que sirve para que una tarea la podamos llevar a cabo con éxito. Pues en la vida, querido amigo, que quizás, aunque las escuelas nos preparan aparentemente para la vida, pero ya cuando te enfrentas con las cosas, ya cuando tú te enfrentas con situaciones tan difíciles, no sabes qué hacer. No menospreciamos los libros, ¿verdad? Yo soy una persona que tengo algunos libros, me gustan los libros, quizás todo tipo de libro, y leer e informarme, documentarme, saber qué pasó, saber cómo resolver las cosas. Pero llegan momentos en que por más libros que hayas leído, pues no tienes alguna opción clara. Sin duda alguna, el hecho de leer te hace una persona más preparada, te hace una persona con muchos referentes y desde luego con capacidades especiales para enfrentar este mundo. También debemos admitir que sí, la lectura nos ha ayudado a resolver algunos problemas, pero si hay un libro, querido amigo, si hay un libro de consejos que garantizan el éxito, quiero decirte que es la palabra de Dios. Para Josué, él tenía que cruzar su Jordán, él tenía que atravesar todo eso, él tenía una misión muy importante. Y quizás el pensamiento de Josué era: ¿voy a poder hacer esto? Quizás el pensamiento de Josué era: ¿será que va a salir todo bien? ¿Será que va a salir de manera exitosa la operación? Cruzar el Jordán, porque a Josué le tocaba repartir la herencia. Por fin habían llegado. Ya pasó el tiempo del peregrinar, vieron tantas señales, tantos milagros. Ahora te toca repartir la tierra. Pero todavía tienes que hacer algunas cosas. La historia bíblica es tan maravillosa, querido amigo, que, por ejemplo, Josué tuvo que penetrar en una ciudad totalmente amurallada. Y es increíble porque dice la Biblia que Dios les ordenó que caminaran en torno a la ciudad, en torno a las murallas. Y sabes una cosa, querido amigo, las murallas cayeron.
porque Dios les dio la suficiente fe para obedecer lo que Dios decía. Algo tan estrafalario, algo tan raro, ¿no se te hace? Que Dios les haya ordenado caminar y dar vueltas alrededor de una muralla y tocando sus instrumentos bélicos como son los cuernos y gritando quizás y dando 7 vueltas y cada día, durante 7 días, vas a dar vueltas y al 7º día las murallas se cayeron. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque obedecieron lo que Dios les dijo. Entonces este libro maravilloso, que es la Biblia, que es un libro que son los consejos que garantizan el éxito, ¿verdad? Hay que entender también qué es el éxito, hay que entender lo que Dios quiere para el hombre. Hay gente que tiene mucho dinero, que tiene muchos carros, que tiene casas enormes, que tienen mansiones, pero no son felices, no son plenos. Así que muchas veces necesariamente el éxito lo relacionan con dinero, con tener un estatus socioeconómico pues de alguna manera aceptable o favorable. No estamos peleados del todo con esa definición de éxito, ¿verdad? Pero hay cosas más importantes en la vida y mientras Dios esté con nosotros, Él sabrá cómo nos da el trabajo para poder tener el sustento. Pero la Escritura habla de estudiar la Biblia, de estudiar la misma Biblia. ¡Qué maravilloso es! Entonces, Josué tenía una tarea importante que hacer. Una tarea que a cualquiera de nosotros nos hubiera causado nervios, como cuando tú tienes que preparar un banquete para 300, para 500, para 1000, para 5000 personas. Como cuando estás preparando quizás la fiesta de tu graduación. O qué te parece si tú estás preparando tu tesis, tu tesina, tu trabajo recepcional, o estás a punto de ir a hacer tu famosa residencia a algún estado. Y quizás sí estás pensando qué va a pasar contigo. Estás a punto de abrir un negocio, de poner una empresa, de empezar en algún giro, en algún ramo para que tú puedas pues generar un poco más de recursos y satisfacer tus necesidades. En este libro tan maravilloso están los consejos que garantizan el éxito. Y un consejo que garantiza el éxito va desde un simple cómo hacer las cosas hasta un profundo y complejo no debes hacer las cosas. ¿No te parece maravilloso? La Escritura, por ejemplo, el Señor Jesucristo en uno de sus evangelios dice que todo hombre que quiere hacer una construcción primero se sienta y calcula los gastos que esta implica, no ser que a media construcción se quede pues detenida la obra y sea el hazme reír de todos. ¿No te parece un consejo maravilloso? O menciona de que si un pueblo quiere hacer guerra contra otro, no es prudente primero atar al hombre más fuerte. ¿No te parece hermoso? ¿No te parece tan maravilloso el consejo que Dios da a través de su palabra? Hay algo muy importante que tú tienes que saber, que lo hemos recalcado, sí, y que pues con el riesgo de parecer insistentes o reiterativos, quiero decirte que este libro no es un libro exclusivo para religiosos. Quiero recalcarte que este libro no es un libro místico, no es un amuleto. ¿Sí me entiendes? No es como decir, pues voy a comprar una Biblia y la voy a cargar siempre para que yo tenga éxito. No importa aunque yo no la abra, no importa aunque yo no la lea. Mucha gente se queja y dicen es que anda con Biblia bajo el brazo y se porta mal, pues es porque nunca la lee, porque nunca la estudia, porque nunca la medita. Pero el Señor nos garantiza el éxito, aún en esas cosas cuando se cierran las puertas, ¿no? Cuando dices, bueno, si me garantiza el éxito, ¿por qué estoy sin trabajo? ¿Por qué no aprobé mi examen final? Pues quizás aparte de porque muchas veces no nos esforzamos, Dios tiene planes maravillosos. Quédate con nosotros, vamos a hacer una pausa mientras te compartimos un video musical y ya volvemos para seguir abordando este tema titulado Consejos que garantizan el éxito.
ciencia te niegue y el intelecto humano te desprecie. Tú existes no por dichos de la gente, tú existes porque eres omnipotente. Si aquel que cree ser sabio te niega y el fuerte en su poder te menosprecia, bendito el ignorante que te acepta, dichoso el débil que ansioso te espera. Tú existes, yo te siento, y aunque no te sintiera, y aunque en mí no creyera, tu obra se manifiesta. Los cielos, la tierra, el mar y las estrellas, los astros y aún las fieras, a una voz te confiesan. El mar y el firmamento no razona, pues esta facultad la diste al hombre. Los cielos cuentan de su inmensa gloria, pues son fiel evidencia de sus manos. Felices los mortales que en ti creen, que han hecho de Jehová su único Dios. Ellos no morirán eternamente. Pasaron de esta vida una perenne. Tú existes, yo te siento, y aunque no te sintiera, y aunque en mí no creyera, tu obra se manifiesta. Los cielos, la tierra, el mar y las estrellas, los astros y aún las fieras, a una voz te confiesan. Sí, Señor, tú existes. Señor, tú vives. Señor, tu mi único nombre, Jesús mi Rey. Si tú existes en mi ser. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos hablando del tema titulado Consejos que garantizan el éxito. Cuando hablamos de este tema, tampoco te estamos diciendo que siempre te va a ir bien, como le decimos algunas veces, ¿no? Porque todo eso hasta cierto punto es relativo, querido amigo, ¿verdad? Dijimos hace un momento, muchos piensan que tener éxito es tener mucho dinero, o tener éxito es salirte siempre con la tuya, ¿verdad? Sería cuestión de enfoques y de hablar, quizás especificar un poquito más en ese tema. Sin embargo, cuando hablamos de estos consejos que garantizan el éxito, estos consejos los encontramos en la palabra de Dios.
Hace un momento antes del corte yo te decía que este libro, que es la Biblia, o más bien que es una colección de libros, de 66 libros, y que también en el mensaje pasado que yo te compartía, decía, hay libros de poesía, hay libros precisamente de sabiduría, están los famosos proverbios. No sé, querido amigo, si tú alguna vez has leído la Biblia, o no sé si tú sepas que hay un libro que se llama Proverbios, y que precisamente es una colección de dichos tan maravillosos, y que la persona que apega su vida a estos dichos, a estos consejos, pues ha tenido éxito. Ha tenido éxito. Cité en alguna ocasión, y hoy lo hago de nueva cuenta, a Scott Alexander, que escribe el libro El rinoceronte. Precisamente es un escritor que habla del éxito, que habla de algunas cuestiones para ser exitoso. Y quiero decirte, querido amigo, que una de las cosas que él recomienda es leer la Biblia. Incluso él se atreve a recomendar que empieces a leer el Nuevo Testamento en el Evangelio según San Mateo. Pero en todo donde tú encuentres un lugar especial para leer la palabra de Dios, que es la Biblia, pues puedes empezar, ¿verdad? Consejos prácticos, consejos, dice una parte de la Escritura, por ejemplo, que si le damos corrección al muchacho, pues al rato no nos va a avergonzar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de los consejos que garantizan el éxito, se tienen que cumplir los pasos que Dios le dijo a Josué, ¿sí? No nada más es tener la Biblia, no nada más es cargar la Biblia. Tú quizás no quieres que te confundan con una persona religiosa, no es así, por eso dices, no, que voy a andar cargando una Biblia. Scott Alexander decía, estúdiala de manera furtiva, sin que nadie lo note, sin que nadie te vea. No hay motivo para tener vergüenza, y sin embargo, yo te decía la vez pasada, si tus amigos te ven con una Biblia, pues te van a hacer burla, te van a decir que si te cambiaste de religión, o te van a poner muchos apodos. Pero lo que está escrito aquí, querido amigo, va a cambiar tu vida. Si es que no eres una persona que ya la lee, tu vida seguramente ya cambió. Sí, lo que está escrito acá. Pero Dios le da un proceso a Josué. Dios le dice primero, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿sí? Es decir, si tú te sabes la historia de cómo vino el Señor Jesucristo a la tierra, cuando Satanás quiso tentarlo, el Señor Jesucristo con la Biblia, citando la Biblia, derrotó a Satanás, querido amigo, ¿sí? Entonces, qué maravilloso es cuando tú te duermes. Por ejemplo, hay un salmo que son las composiciones poéticas, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Ahí estamos citando la Escritura. Es decir, la Biblia no es para andarla cargando, ni exhibiendo, ni para que adorne nuestra mesa, ni para que adorne nuestro librero. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero quiere decir que tú tienes que citar la Biblia, pero para citarla tienes que leerla, tienes que estudiarla. Pero no solamente es que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino dice además, de día y de noche meditarás en él. Una de las características de la Biblia, querido amigo, es que es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y sabes una cosa, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos que hay en el hombre. Cuando tú abres una porción de la Biblia, dices, ¿qué quiere decir esto? Y no estás tranquilo, pero es una falta de tranquilidad sana, es una falta de tranquilidad muy saludable cuando tú te recuestas y estás a punto de dormir y dices, ¿qué quiere decir Dios esto? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Qué quiere decir con esto que hizo? ¿Qué quiere decir esta palabra? Y ya estás haciendo la otra situación que le dijo Dios a Moisés, de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Pero viene la parte más importante. No solamente es hablar la Biblia, ¿verdad?
No solamente es que tú te sepas versículos de la Biblia y que los digas con tus labios, con tu lengua. No solamente es que tú medites en la Biblia, qué maravilloso, ya lo dije, leer un salmo, leer todas las cosas tan grandes que hizo Dios. Sino cuando dice meditarás en él, en el libro de la ley, pues, para que cuides de hacer, guardar todo lo que en él está escrito. Por eso mucha gente no tiene éxito. Dice la Escritura, por ejemplo, el Señor Jesucristo, obviamente el gran Maestro, cualquiera que oye mis palabras, o sea, las palabras que ya quedaron registradas en este libro tan maravilloso, y las hace, o sea, las pone por obra, las practica, cualquiera que las oye y las practica, le compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, y vinieron las lluvias, y vinieron los vientos, y sopló fuerte, y la casa permaneció. Pero cualquiera que oye mis palabras y no las guarda y no las hace, lo compararé con un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, y vinieron ríos, vinieron las tormentas y le dieron con ímpetu a aquella casa, y la casa se cayó. ¿No te parece maravilloso? Quiero insistir en lo que dije la última vez que compartí en este foro, en este espacio de la palabra de Dios, que si la gente, si la sociedad, si las familias, si los jóvenes, si los varones, si las damas se apegaran a los consejos prácticos que dice la bendita palabra de Dios, la sociedad fuera otra. Nos quejamos de la pérdida de valores, nos quejamos de tantas cosas, pero le hemos dado la espalda a Dios porque le hemos dado la espalda a su bendita palabra. Tenemos jóvenes que fracasan en la universidad, tenemos padres que fracasan como tales, madres que fracasan como tales, criando quizás jovenzuelos rebeldes que se convierten en el dolor de ellos. Pero ¿por qué no voltear a mirar lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y hay tantos consejos. Cuando Dios saca precisamente a su pueblo, a Israel, lo libera del mano de los egipcios, les dio cada ley, cada consejo, y todos eran útiles. La mayoría o muchos tenían que ver con cuestiones sanitarias. Así que yo te invito, querido amigo, como lo he hecho siempre, a que si tú tienes una Biblia, la estudies. Tú no sabes cómo enfrentar las cosas que te vienen. Tal vez tú tienes una tarea muy importante y muy delicada como Josué, no sabes cómo hacerle. Dios te está diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la palabra que Dios dice. Así que te invito a que empieces a leer la Biblia lo más pronto posible. No es un libro exclusivo de los religiosos ni de las religiones. Es la palabra de Dios a tu alcance para que tú puedas leerla y tu vida cambie, querido amigo, querida amiga. Que Dios te bendiga. Esperamos compartir nuevamente la palabra de Dios contigo la próxima semana. Que Dios te bendiga.